El arrogante millonario con solo 2 semanas de vida ve a su ex prometida esperando el autobús con gemelos que se parecen exactamente a él. Las luces fluorescentes en el consultorio del Dr. Harrison zumbaban como avispas enojadas, mientras Andrés Montero miraba las resonancias magnéticas que iluminaban la pared, imágenes en blanco y negro que deletreaban su sentencia de muerte con precisión clínica. De 6 a 8 semanas, repitió el Dr. Harrison, su voz distante y hueca. Lo siento, Andrés. El glioblastoma es agresivo. Podemos discutir las opciones de cuidados paliativos, pero Andrés había dejado de escuchar. Las palabras cáncer cerebral terminal resonaron en su cráneo mientras salía tropezando del consultorio, sus zapatos de diseñador resonando en los pulidos pisos del hospital como un temporizador de cuenta regresiva. A los 39 años, Andrés Montero era dueño de la mitad del horizonte de Manhattan. Su imperio inmobiliario lo había hecho inmensamente rico, pero el dinero no podía comprarle más tiempo. La ironía no se le escapó. Un hombre que construyó hogares para otros nunca vería su 40º cumpleaños. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante de su Lamborghini, navegando por el tráfico de la tarde de Brooklyn, aturdido. La ciudad se desdibujó a su paso como una pintura de acuarela dejada bajo la lluvia. Debería llamar a su asistente, cancelar reuniones, arreglar sus asuntos. En cambio, condujo sin rumbo, su mente luchando por procesar lo imposible. Entonces los vio. Parada en la estación de metro de Atlantic Avenue, una mujer de cabello castaño rojizo sostenía las manos de 2 niños idénticos. Algo en su postura, la forma en que inclinaban la cabeza, le cortó la respiración. Andrés se detuvo bruscamente, ignorando los bocinazos de los autos detrás de él. Sus ojos se fijaron en los niños, gemelos de quizás 6 años, con cabello oscuro y ojos marrones familiares. Sus ojos. La mujer se giró ligeramente y su mundo se hizo añicos por completo. Elena, pero más vieja ahora, vestida con ropa sencilla, en lugar de vestidos de diseñador, su cabello más corto de lo que recordaba, y el nombre en su gafete de trabajo decía Elena Reyes. No Elena Soto, la mujer a la que había humillado públicamente 7 años antes. A medida que se acercaba el tren del metro, uno de los niños miró directamente a Andrés a través de la ventana del auto. La mirada inocente del niño lo atravesó como un rayo, y Andrés supo con absoluta certeza que eran sus hijos, los hijos que nunca supo que existían. Andrés abandonó su Lamborghini en la acera y se apresuró hacia la plataforma del metro, su corazón latiendo contra sus costillas. La multitud de la noche lo empujaba mientras se abría paso, desesperado por no perderlos de vista. «¡Elena!», gritó, su voz resquebrajándose. Ella se congeló. Su agarre se apretó protectoramente en las manos de los niños. Cuando se giró, su rostro se había puesto pálido como la nieve del invierno. Los niños miraron a su madre con confusión, luego al extraño bien vestido que se acercaba. «Se equivoca», dijo Elena rápidamente, acercando más a los niños. «Mi nombre es Elena Reyes, no lo conozco». Pero Andrés pudo ver la verdad en sus ojos aterrorizados. De cerca, el parecido era innegable. El niño de la izquierda tenía su barbilla obstinada, mientras que el otro compartía sus cejas pobladas. Eran miniaturas perfectas de los rasgos de la familia Montero. «No me mientas, Elena», dijo Andrés, acercándose a pesar de su obvio miedo. Un dolor agudo le atravesó el cráneo, haciéndolo estremecerse. «Esos son mis hijos». «Mami, ¿quién es este hombre?», susurró el niño más pequeño,
escondiéndose detrás de las piernas de Elena. «Nadie importante, Miguel», respondió ella con firmeza. Luego miró a Andrés con un desafío que ardía en sus ojos verdes. «Necesita dejarnos en paz ahora, Ana». «No me voy a ir a ninguna parte», insistió Andrés, aunque otra oleada de dolor lo hizo apoyarse en un pilar cercano. «¿Qué edad tienen, Elena? ¿6? ¿7? Eso no significa nada», lo interrumpió bruscamente. «Dejaste tus sentimientos sobre mí perfectamente claros hace 7 años. Estos niños no lo conocen y no necesitan conocerlo. El gemelo más valiente, Santiago», supuso Andrés, dio un paso adelante, estudiando a Andrés con curiosa intensidad. «¿Está enfermo, señor? Se ve pálido». Andrés se arrodilló lentamente, luchando contra el mareo que amenazaba con abrumarlo. «Estoy bien, hijo. ¿Cómo te llamas?» «No contestes», ordenó Elena. Luego se dirigió a Andrés con hielo en la voz. «Si se acerca a mis hijos de nuevo, llamaré a la policía. Ellos tienen una figura paterna que realmente se preocupa por ellos». El tren del metro rugió en la estación, ahogando la respuesta de Andrés. Mientras Elena se apresuraba con los niños hacia las puertas, Santiago miró hacia atrás una vez más. Sus ojos inocentes, llenos de preguntas que atravesaron el corazón moribundo de Andrés. Esa noche, Andrés se sentó en su ático con vistas a Central Park, su whisky sin tocar, reflejando las luces de la ciudad. El dolor en su cabeza se había intensificado, pero no era nada comparado con la agonía en su pecho. Esos niños, Santiago y Miguel, eran su carne y sangre, y se había perdido 6 años de sus vidas. Su mente se remontó a esa terrible noche de hacía 7 años, el recuerdo tan afilado como el cristal roto. El Metropolitan Club había sido decorado con rosas blancas y luces doradas para su fiesta de compromiso. 200 miembros de la élite de Nueva York se mezclaron en el gran salón de baile, celebrando lo que las páginas de Sociedad llamaron la fusión del siglo. Elena se había visto radiante con su vestido esmeralda, su mano descansando protectoramente sobre su estómago aún plano. Le había contado sobre el embarazo solo unas horas antes de la fiesta. 8 semanas, había susurrado con lágrimas de alegría en sus ojos. Pero luego el socio de negocios de Andrés, Mateo, lo había apartado con noticias devastadoras. El trato de Hendrix, su mayor adquisición, se había caído porque alguien había filtrado su oferta. La investigación de Mateo apuntaba al acceso de Elena a la computadora de Andrés. «Te ha estado manipulando, Andrés», había dicho Mateo. El clásico movimiento de cazafortunas. Quedar embarazada, asegurar la fortuna. La duda había envenenado la mente de Andrés como un veneno. Cuando Elena se le acercó con champán, radiante de felicidad, algo oscuro había brotado de su pecho. «Damas y caballeros», había anunciado Andrés, su voz resonando en el silencioso salón de baile. «Me temo que ha habido un error. Este compromiso se cancela». El rostro de Elena se había desmoronado en tiempo real. «Andrés, ¿qué estás?» «No seré manipulado por una cazafortunas calculadora», había declarado, sus palabras resonando en las paredes de mármol. «Alguien que me seduciría por mi dinero y luego sabotearía mi negocio». Los jadeos y susurros habían llenado el aire como un enjambre de langostas. Elena se había quedado inmóvil, con la mano aún protectoramente sobre su estómago, las lágrimas corriendo por su rostro mientras 200 testigos veían su mundo colapsar. 3 días después, Mateo confesó. Un empleado celoso había filtrado la información. Pero para entonces, Elena había desaparecido junto con el niño que había perdido por el trauma. La copa de whisky de Andrés se le resbaló de los dedos temblorosos, rompiéndose contra el suelo de mármol. Había destruido a la mujer que amaba
y matado a su propio hijo con su crueldad. Ahora, con la muerte corriendo hacia él, había descubierto que 2 niños habían sobrevivido de alguna manera a su devastador error. Durante 3 días, Andrés acechó la estación de metro como un fantasma en espera. Los dolores de cabeza empeoraban, acompañados de momentos en los que su visión se volvía borrosa y sus manos temblaban incontrolablemente. Pero no podía rendirse, no cuando había encontrado a sus hijos. El jueves por la noche, Elena salió de la estación con los niños, su mandíbula apretada con determinación cuando lo vio. «¡Esto es acoso!», dijo fríamente, colocándose entre Andrés y los niños. «5 minutos», suplicó Andrés, su voz ronca. «Solo déjame hablar con ellos por 5 minutos». Santiago se asomó por detrás de su madre, con ojos curiosos, mientras Miguel se agarraba más fuerte a la mano de ella, su pequeño rostro marcado por la ansiedad. «Por favor, mami», susurró Santiago. «Se ve triste». La resolución de Elena vaciló por un momento. Luego se endureció de nuevo. «Bien, 5 minutos. Pero me quedo aquí y si alguno de mis hijos se siente incómodo, te vas de inmediato». Andrés se arrodilló con cuidado, luchando contra una oleada de mareo. «Hola, chicos. Soy Andrés. Yo conocí a su mamá hace mucho tiempo. ¿Es usted el hombre que hizo llorar a mami?», preguntó Miguel de repente, su voz apenas audible. La pregunta inocente golpeó a Andrés como un golpe físico. Miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de dolor antiguo. «Sí», admitió Andrés en voz baja. «Lastimé a su mami muy gravemente, y lo siento por eso». Santiago dio un paso adelante protectoramente. «Entonces, ¿por qué deberíamos hablar con usted? Mami dice que las personas que lastiman a otros no son buenas personas». «Porque a veces», dijo Andrés, luchando por encontrar palabras que un niño de 6 años pudiera entender, «la gente comete errores terribles, y a veces pasan el resto de sus vidas tratando de compensar esos errores». Miguel sacudió la cabeza violentamente. «No necesitamos un papá. Tenemos a mami y ella nos cuida». «Se acabó el tiempo», anunció Elena, notando la tez pálida de Andrés y la forma en que se agarraba al banco para apoyarse. «Niños, digan adiós». «Adiós», dijo Santiago cortésmente. Pero Miguel solo miró al suelo. Mientras se alejaban, Andrés gritó desesperadamente. «Solo quiero conocerlos. Por favor». Elena se dio la vuelta, su expresión suavizándose ligeramente ante su obvia desesperación. «Visitas supervisadas solo 1 hora, 2 veces por semana, en Riverside Park, cerca del parque infantil. ¿Y Andrés?». Su voz se volvió severa. «Ve a un médico. Te ves terrible». Andrés los vio desaparecer entre la multitud, la esperanza y la desesperación luchando en su pecho. Tenía permiso para ver a sus hijos, pero el tiempo se estaba acabando más rápido que la arena en un reloj de arena. Andrés contrató a un investigador privado a las pocas horas de esa primera visita supervisada. La carpeta que llegó 3 días después contenía revelaciones que hacían que su diagnóstico terminal pareciera una molestia menor. Elena Reyes, legalmente cambiada de Elena Soto, tenía 3 trabajos: mañanas en el Hospital Metodista de Brooklyn como técnica de radiología, tardes limpiando oficinas en el centro y fines de semana en un restaurante local. Su ingreso mensual apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones en un vecindario donde las sirenas sonaban durante la noche. Pero el descubrimiento más devastador llegó en un informe escolar, guardado en lo profundo del archivo. Miguel tenía dislexia severa. La terapia recomendada costaba $300 a la semana, dinero que Elena simplemente no tenía. El niño se estaba quedando cada vez más atrás,
su confianza desmoronándose con cada intento de lectura fallido. Andrés estudió la foto escolar de Miguel, viendo sus propias luchas infantiles reflejadas en esos ojos marrones confundidos. Él había superado sus dificultades de aprendizaje con tutores caros y programas especializados. Su hijo no tenía ese lujo. La revelación final llegó cuando Andrés lo siguió al parque para su segunda visita supervisada. Llegó temprano, escondiéndose detrás de un árbol para observarlos de forma natural. «Cuéntanos sobre papá otra vez», le estaba diciendo Santiago a Elena mientras se sentaban en un banco. La voz de Elena era suave pero triste. Su padre era un buen hombre que se puso muy enfermo cuando ustedes eran bebés. Él se fue al cielo antes de que pudieran conocerlo. Andrés agarró la corteza del árbol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ella les había dicho que él estaba muerto. En sus mentes inocentes estaban conociendo a un extraño, no a su padre. «¿Crees que papá puede vernos desde el cielo?», preguntó Miguel, luchando por pronunciar las palabras correctamente. «Estoy segura de que puede, cariño, y sé que los ama a ambos mucho». La ironía era sofocante. Andrés estaba muriendo, pero en las mentes de sus hijos, él había estado muerto durante 6 años. Vio a Miguel luchar por leer un libro de cuentos con imágenes, viendo la frustración y la vergüenza empañar el rostro del niño cuando tropezaba con palabras simples. Mientras Elena lo vio y le hizo un gesto para que se acercara, Andrés se dio cuenta de la magnitud de su tarea. No solo necesitaba ganarse el corazón de sus hijos, necesitaba resucitarse de entre los muertos, y tenía que hacerlo mientras su propio cuerpo lo traicionaba, una sinapsis fallida a la vez. El dolor de cabeza que le golpeó al caminar hacia su familia fue tan intenso que casi colapsa. Andrés se apoyó en un banco del parque, forzando una sonrisa, mientras Elena lo observaba con creciente preocupación. El dolor de cabeza se sentía como metal fundido detrás de sus ojos, pero no podía dejar que sus hijos vieran debilidad. Aún no. «¿Estás bien?», preguntó Elena en voz baja, mientras los niños jugaban en los columpios cercanos. «Solo cansado», mintió Andrés, sentándose pesadamente. Día largo en la oficina. Durante las semanas siguientes, sus reuniones de 2 veces por semana se convirtieron en un delicado baile de pequeños progresos y dolorosos contratiempos. Andrés aprendió a planificar actividades en torno a sus crecientes limitaciones. No más recorridos a pie o juegos físicos. En cambio, trajo libros para colorear, rompecabezas sencillos y libros de cuentos con imágenes que Miguel podía manejar sin frustración. Santiago fue el primero en ceder. Durante su 4ª reunión, se acercó al banco de Andrés con cautelosa curiosidad. «¿Por qué siempre se sienta tanto?», preguntó el niño con la típica franqueza de un niño de 6 años. «Estos viejos huesos se cansan fácilmente», respondió Andrés, agradecido por una excusa que no era del todo falsa. «No es tan viejo», observó Santiago. Luego sorprendió a Andrés, sentándose a su lado. «El papá de mi amigo Tomás es mayor que usted y juega fútbol con nosotros». El pecho de Andrés se apretó. «Quizás podríamos leer una historia en su lugar». Mientras tanto, Miguel permanecía firmemente distante, a menudo escondiéndose detrás de Elena o negándose a hablar directamente con Andrés. Su ansiedad parecía aumentar cada vez que Andrés se movía demasiado rápido o cuando su coordinación fallaba, lo que sucedía con más frecuencia. «Es muy sensible», explicó Elena una tarde mientras Andrés luchaba por abrir una caja de jugo con dedos temblorosos. «Los cambios lo alteran, especialmente las personas nuevas». «Entiendo», dijo Andrés, aunque su corazón dolía al ver a Miguel retirarse al otro lado del parque infantil cada vez que se acercaba. Para la 6ª semana, Santiago había comenzado a llamarlo señor Andrés,
y ocasionalmente compartía chismes del parque infantil o mostraba dibujos de la escuela. Pero Miguel continuó observando desde lejos, sus ojos oscuros, llenos de la misma cautela que perseguía el rostro de Elena. Andrés sabía que el tiempo se estaba acabando. Los problemas de coordinación se estaban volviendo imposibles de ocultar, y ayer había olvidado el nombre de Santiago a mitad de la conversación. Pronto incluso estas preciosas horas robadas estarían más allá de su capacidad de fallo. 3 semanas después, Elena llamó a Andrés con pánico en su voz. Miguel está teniendo problemas en la escuela. Hay una reunión de emergencia con su maestra. ¿Podrías venir? Es posible que necesite todo el apoyo que pueda obtener. Andrés se encontró en el aula pequeña de la PSMIOTCC. Sentado al lado de Elena, en sillas de plástico del tamaño de un niño. Su visión seguía borrosa, y tuvo que agarrarse al pequeño escritorio para mantenerse concentrado mientras la señora Rodríguez explicaba la situación. Miguel tuvo un colapso total durante la hora de lectura, dijo la maestra suavemente. Tiró su libro por la habitación y se escondió debajo de su escritorio llorando. Seguía diciendo que era demasiado estúpido y que todos se reían de él. A través de la ventana del aula, Andrés pudo ver a Miguel sentado solo en la oficina del director, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos. La vista hizo que su pecho se contrajera, con un dolor que no tenía nada que ver con su tumor. ¿Dónde está ahora?, preguntó Andrés, luchando por ponerse de pie. Elena notó cómo se agarraba a la silla para apoyarse, su ceño frunciéndose con preocupación. El consejero está con él, pero no le hablará a nadie, respondió la señora Rodríguez. Sin pensarlo, Andrés caminó hacia la oficina, su andar ligeramente inestable. Elena lo siguió de cerca, lista para atraparlo si tropezaba. A través de la puerta de cristal, podían ver a Miguel acurrucado en una bola en un puff, las lágrimas corriendo por su rostro. Andrés llamó suavemente y entró. «Hola, amigo». Miguel levantó la vista, sorprendido de verlo. «Señor Andrés, ¿por qué está aquí?» «Porque a veces», dijo Andrés, sentándose con cuidado en el suelo junto al puff. «Las personas que se preocupan el uno por el otro se presentan cuando las cosas se ponen difíciles. No puedo leer bien», susurró Miguel, su voz quebrándose. «Todos los demás niños piensan que soy tonto». El corazón de Andrés se hizo añicos. «¿Sabes qué? Yo tampoco podía leer bien cuando tenía tu edad. Las letras solían bailar por la página como si estuvieran jugando trucos conmigo». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «¿De verdad?» «De verdad. Pero ¿sabes lo que aprendí? Ser diferente no es lo mismo que ser tonto. Tu cerebro simplemente funciona de una manera especial». Por primera vez desde que Andrés lo conoció, Miguel se acercó más. «¿Los niños se reían de usted también?» «A veces. Pero yo tuve ayuda, y tú también la tendrás». Cuando Miguel finalmente permitió que Andrés lo abrazara mientras lloraba, Elena observó desde la puerta con lágrimas en sus ojos y una creciente alarma ante la obvia confusión de Andrés sobre qué pasillo conducía de regreso al estacionamiento. El viaje a casa desde la escuela de Miguel fue tenso. Elena se sentó en el asiento del pasajero del Lamborghini de Andrés, su ojo entrenado catalogando cada síntoma que había estado notando inconscientemente durante semanas. «Detente», dijo de repente cuando Andrés luchó por recordar qué salida conducía a Brooklyn. «Estoy bien», insistió Andrés, aunque el sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco del otoño. «Andrés, trabajo en radiología. Veo escáneres cerebrales todos los días». Su voz era clínica ahora, despojada de emoción. Los dolores de cabeza, los problemas de coordinación, los lapsos de memoria, la forma en que te agarras a las cosas para mantener el equilibrio. Estos
no son síntomas de estrés. Las manos de Andrés se apretaron en el volante. «Estás exagerando. Detén el coche. Ahora». Él se detuvo en una gasolinera, sus movimientos bruscos e inciertos. Elena se giró para mirarlo por completo, sus ojos verdes agudos con una evaluación profesional. Cefalgia persistente, disfunción de la coordinación motora, confusión episódica, recitó en terminología médica. ¿Cuánto tiempo llevas experimentando síntomas neurológicos? Elena, por favor. ¿Cuánto tiempo? Su voz cortó sus protestas como un bisturí. Andrés cerró los ojos. Defraud. Unos meses, tal vez más. Dios mío. La fachada clínica de Elena se resquebrajó ligeramente. ¿Has estado cerca de mis hijos con una condición neurológica sin diagnosticar? ¿Qué pasaría si hubieras tenido una convulsión? ¿Qué pasaría si te hubieras colapsado mientras sostenías a Miguel? No es tan grave. Mierda. El entrenamiento de Elena se puso en marcha con toda su fuerza. El inicio gradual del declive neurológico en un hombre de 39 años apunta a varias posibilidades, ninguna de ellas buena. Tumor, enfermedad degenerativa, condición autoinmune. «Para», susurró Andrés. «Verás a un neurólogo dentro de 48 horas», declaró Elena, su voz sin admitir discusión. «Obtendrás un examen completo, resonancia magnética, paneles de sangre, todo. Y hasta que lo hagas, no te acercas a Santiago y Miguel. No puedes. No puedes alejarme de ellos. Ya lo verás». Los ojos de Elena ardían con furia protectora. «No permitiré que traumatices a mis hijos al colapsar frente a ellos. Hazte las pruebas, Andrés. Averigua qué te pasa. Luego hablaremos». Mientras salía del auto, llamando a un taxi desde su teléfono, Andrés se dio cuenta de que su tiempo se estaba acabando más rápido de lo que había anticipado. Los instintos médicos de Elena eventualmente la llevarían a la verdad. La pregunta era, ¿le permitiría ver a sus hijos una vez que supiera que se estaba muriendo? 2 días después, Andrés se sentó en el mismo consultorio del neurólogo, donde su mundo se había derrumbado por primera vez, viendo a Elena estudiar sus películas de resonancia magnética con la intensidad de un detective examinando la evidencia de una escena del crimen. El Dr. Harrison había accedido de mala gana a incluirla en la consulta, dada su formación médica y su relación con el paciente. Los escáneres brillaban contra la caja de visualización como estrellas malévolas. El rostro de Elena pasó por un espectro de emociones, curiosidad profesional, alarma creciente y, finalmente, una comprensión devastadora. «Glioblastoma multiforme», susurró, trazando los bordes irregulares del tumor con el dedo. Etapa 4. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», preguntó al doctor. El doctor Harrison miró a Andrés, que estaba desplomado en su silla como un hombre condenado. 6 semanas. ¿6 semanas? Elena se dio la vuelta, sus ojos ardiendo de furia. ¿Has sabido que te estabas muriendo durante 6 semanas y no me lo dijiste? Elena, por favor. Por favor, nada. Su voz se quebró como un látigo. He estado permitiendo que pases tiempo con mis hijos mientras me mentías a la cara sobre tener cáncer cerebral terminal. Andrés intentó ponerse de pie, pero su coordinación lo traicionó y casi se cae de nuevo en la silla. Solo quería tiempo con ellos. Necesitabas manipularme. La compostura profesional de Elena se hizo añicos por completo. Pronóstico de 6 a 8 semanas. Eso significa que te quedan quizás 2 semanas, ¿verdad, Dr. Harrison? El neurólogo asintió con gravedad. El tumor ha crecido significativamente desde el diagnóstico inicial. Ahora estamos hablando de días o semanas. Elena se presionó las manos contra las sienes, caminando por la pequeña oficina como un animal enjaulado. Esto es una locura.
Esto es una locura total. Me dejaste pensar que estabas estresado o con exceso de trabajo mientras tu cerebro se estaba muriendo literalmente. Tenía miedo de que me cortaras por completo, admitió Andrés, su voz apenas audible. Ya he perdido 7 años con ellos. No podía perder el poco tiempo que me quedaba. Elena dejó de caminar. Su pecho se agitaba con emoción. Durante un largo momento, se quedó mirando al hombre que una vez había destruido su vida y ahora estaba muriendo frente a sus ojos. Si quieres el tiempo que te quede con Santiago y Miguel, dijo finalmente, su voz mortalmente tranquila. Nunca me volverás a mentir sobre nada. Yo decido cómo manejamos esto con los niños. Yo decido cuándo se lo decimos. Y yo decido cuánto tiempo tienes. ¿Entendido? Andrés asintió desesperadamente. ¿Entendido? ¿Y Andrés? Los ojos verdes de Elena estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Siento que te estés muriendo, pero no permitiré que destruyas a mis hijos de la misma manera que me destruiste a mí. Las nuevas reglas de Elena eran tan estrictas como un protocolo militar. Las visitas se redujeron a 1 hora, 2 veces por semana, siempre en su apartamento donde Andrés podía descansar si era necesario. No más reuniones en el parque. Su equilibrio se había vuelto demasiado poco confiable. «Niños», anunció Elena en su primera visita supervisada en interiores. «Andrés va a pasar un tiempo tranquilo con ustedes. Se ha sentido enfermo últimamente, así que necesitamos mantener las actividades tranquilas». Santiago, ahora con 8 semanas de conocer a Andrés, había desarrollado una racha protectora. «¿Estarás bien, papá Andrés?», preguntó, el título híbrido saliendo de forma natural. El corazón de Andrés casi se detuvo. «¿Papá Andrés? ¿Está bien?», preguntó Santiago con incertidumbre. «No eres como un papá normal, pero tampoco eres solo Andrés». «Es perfecto», susurró Andrés, su voz ronca de emoción. Miguel permanecía acurrucado en la esquina, con sus libros de cuentos con imágenes, echando miradas furtivas, pero manteniendo su distancia. La ansiedad de los niños parecía aumentar cada vez que Andrés se movía demasiado lento o se detenía a mitad de la frase, lo que sucedía con más frecuencia. Andrés había adaptado sus actividades en torno a sus limitaciones. Los juegos de mesa reemplazaron los juegos físicos. Leer juntos reemplazó los paseos. Había instalado una pequeña cámara de video en la esquina, con el permiso de Elena, después de que él le explicara su propósito. «Santiago, ¿puedes mirar a la cámara por 1 minuto?», preguntó Andrés durante su tercera visita. «¿Por qué?». «Quiero grabarles algunos mensajes para cuando sean mayores, como cuando se gradúen de la escuela secundaria, o se casen, o tengan sus propios hijos». Santiago frunció el ceño con lógica de niño de 6 años. «¿No puedes simplemente decírmelo entonces?». Elena intervino suavemente. «Andrés quiere asegurarse de que sus palabras se guarden para siempre, cariño». Entre visitas, Andrés gastó su energía restante escribiendo cartas detalladas para cada niño. Instrucciones para Santiago sobre cómo ser un hermano mayor. Estímulos para Miguel. Sobre sus luchas con la lectura. Historias sobre la historia de la familia Montero, que nunca habían aprendido. Durante su 4ª visita, el habla de Andrés comenzó a ser ligeramente arrastrada. Santiago lo notó de inmediato. «Papá Andrés, suena raro». «A veces mi boca no funciona tan bien como solía hacerlo», explicó Andrés simplemente. «¿Como Miguel con la lectura?». «Exactamente así». Desde su rincón, Miguel levantó la vista por primera vez ese día, un destello de comprensión, cruzando su joven rostro. El martes siguiente trajo una lluvia inesperada, atrapándolos a todos dentro de la pequeña sala de Elena. Andrés se sentó en la mesa de la cocina, sus movimientos ahora notablemente más lentos y deliberados. El tumor estaba progresando rápidamente. Su habla se había vuelto más trabajosa
y su mano izquierda temblaba casi constantemente. «Hoy traje algo especial», anunció Andrés, sacando una gran caja de suministros de arte de su bolso con la ayuda de Elena. Santiago corrió de inmediato, pero Miguel permaneció en el sofá, agarrando su elefante de peluche desgastado. Durante las últimas semanas, el niño había comenzado a echarle miradas más largas a Andrés, su curiosidad claramente luchando contra su ansiedad. «Estos son lápices de artista profesionales», le explicó Andrés a Santiago, sus palabras ligeramente arrastradas pero comprensibles, el tipo que usan los artistas de verdad. «¿Puedo probarlos?», preguntó Santiago con entusiasmo. «Claro, por eso los traje». Mientras Santiago comenzaba a dibujar con entusiasmo, Andrés notó que Miguel se había acercado. Sus ojos oscuros fijos en los lápices de colores con un anhelo inconfundible. «Miguel», dijo Andrés en voz baja, «¿te gustaría dibujar algo?». El niño sacudió la cabeza, rápidamente, pero no se retiró al sofá. «Sabes», continuó Andrés, su voz paciente a pesar del esfuerzo que requería el habla. «Cuando tenía tu edad, me encantaba dibujar. Mis manos funcionaban mejor con imágenes que con palabras». El agarre de Miguel en su elefante se aflojó ligeramente. «¿De verdad?». «De verdad. Las palabras también eran difíciles para mí. Pero las imágenes tenían sentido». Elena observó desde la puerta de la cocina, lista para intervenir si era necesario, pero algo en el tono de Andrés la mantuvo en silencio. «No sé dibujar bien», susurró Miguel, moviéndose un paso más cerca. «Apuesto a que sí puedes», dijo Andrés, deslizando una hoja de papel en blanco por la mesa. «¿Quieres intentarlo juntos?». Por primera vez en 2 meses, Miguel se acercó a Andrés voluntariamente. Se subió a la silla a su lado, su pequeño cuerpo irradiando energía nerviosa. «¿Qué deberíamos dibujar?», preguntó Andrés. «No sé», dijo Miguel, recogiendo un lápiz verde con reverencia cuidadosa. «¿Qué tal un árbol?». «Todos pueden dibujar un árbol». Mientras trabajaban uno al lado del otro, la mano temblorosa de Andrés guió la mano firme de Miguel. El silencio era cómodo, roto solo por el suave rasguño de los lápices en el papel y la lluvia contra las ventanas. «Andrés», dijo Miguel de repente, sin levantar la vista de su dibujo. «Sí, amigo. Mami nos dijo que nuestro papá murió antes de que naciéramos». El lápiz de Andrés dejó de moverse. Elena se tensó en la puerta, pero Andrés la miró a los ojos y asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para navegar este campo minado él mismo. «Miguel», dijo Andrés lentamente, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. «A veces los adultos cometen muy malos errores. A veces lastiman a las personas que aman tan gravemente que tienen que irse, como un tiempo fuera». «Algo así, pero un tiempo fuera muy largo». Miguel continuó coloreando, procesando esta información con lógica de niño de 6 años. «¿Estabas en tiempo fuera porque lastimaste a mami?». «Sí», susurró Andrés. «Lastimé a tu mami muy, muy gravemente, y lo he lamentado cada día desde entonces. Pero regresaste». «Regresé porque quería conocerte a ti y a Santiago, porque aunque cometí errores terribles, nunca dejé de amarlos». Miguel dejó su lápiz y miró directamente a Andrés por primera vez. «¿Nos amas aunque no te conocíamos?». La visión de Andrés se nubló con lágrimas que luchó por controlar. «Los amo a ambos más que a todas las estrellas en el cielo, más de lo que jamás supe que era posible amar a alguien, incluso aunque no puedo leer bien. Especialmente porque eres exactamente perfecto tal como eres». Miguel estudió el rostro de Andrés con la intensidad que solo los niños poseían. «¿Vas a tener que volver al cielo pronto?». La pregunta colgó en el aire como una espada. Andrés miró a Elena, que tenía lágrimas corriendo por su rostro, luego de vuelta a su hijo. «Es posible que tenga que hacerlo», admitió Andrés. «Pero antes de hacerlo, quiero que sepas algo muy importante». «¿Estás escuchando?». Miguel asintió solemnemente.
Eres inteligente y amable y valiente. Vas a hacer cosas asombrosas en tu vida, y aunque no pueda estar aquí para verlas todas, siempre, siempre estaré orgulloso de ti. Por un momento se sentaron en completo silencio. Luego, para asombro de todos, Miguel lentamente acercó su silla a la de Andrés. ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó el niño en voz baja. El corazón de Andrés casi estalló de alegría y dolor. Me encantaría eso más que nada. Cuando los pequeños brazos de Miguel se envolvieron alrededor de su cuello, Andrés sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Por primera vez desde su diagnóstico, no estaba pensando en la muerte, o el tiempo perdido, o los arrepentimientos. Era simplemente un padre, abrazando a su hijo. Completo en ese momento perfecto. La finca de la familia Montero en Greenwich se encontraba como un monumento al dinero antiguo, sus columnas georgianas proyectando largas sombras sobre el césped cuidado. Andrés agarró el volante de su Lamborghini con ambas manos. Elena a su lado, observando cada uno de sus movimientos con precisión médica. En el asiento trasero, Santiago y Miguel pegaron sus rostros a las ventanas con asombro. ¿Aquí es donde solías vivir?, preguntó Santiago con asombro. Hace mucho tiempo, respondió Andrés, su discurso más laborioso que ayer. El tumor estaba avanzando agresivamente. Había perdido parcialmente la visión en su ojo izquierdo esa misma mañana. Los padres de Andrés, Isabel y Carlos Montero III, se pararon rígidamente en los escalones delanteros como estatuas de mármol. A los 70 y 75 años, respectivamente, personificaban la aristocracia de Connecticut. Dignos, controlados y totalmente desprevenidos para la bomba que su hijo moribundo estaba a punto de soltar. «Madre, padre», dijo Andrés mientras se acercaban, apoyándose pesadamente en el brazo de Elena. «Me gustaría que conocieran a sus nietos». La fachada compuesta de Isabel se resquebrajó de inmediato. «Andrés, ¿de qué estás hablando?», Santiago y Miguel continuó, instando suavemente a los niños a avanzar. «Tienen 6 años. Son míos». Carlos estudió a los niños con el ojo agudo de un hombre acostumbrado a evaluar linajes. Los rasgos de la familia Montero eran inconfundibles. La barbilla fuerte, los ojos marrones inteligentes, la forma en que ambos niños se portaban con confianza inconsciente. «Esto es imposible», susurró Isabel. «Nunca lo mencionaste». «Hay mucho que nunca mencioné», interrumpió Andrés. Su voz se volvía más débil. «Pero no tenemos tiempo para largas explicaciones. Me estoy muriendo y estos niños necesitan una familia». La siguiente hora fue un delicado baile de conmoción, negación y aceptación gradual. Isabel, a pesar de su desconcierto inicial, se encontró atraída por las preguntas precoces de Santiago sobre los retratos familiares que adornaban las paredes. Carlos, un pragmático de corazón, ya estaba calculando las implicaciones legales de las reclamaciones de paternidad póstumas. «Las complejidades legales son asombrosas», admitió Carlos en privado a Andrés y Elena en su estudio. «Sin paternidad establecida, sin tu nombre en los certificados de nacimiento. Por eso traje esto», dijo Andrés, sacando un grueso documento legal. «Mi abogado ha estado trabajando las 24 horas. Reconocimiento de paternidad a través de mi testamento, con verificación de ADN a seguir. Todo está arreglado». Elena observó esto con emociones encontradas. Una parte de ella estaba agradecida por la seguridad financiera que estas personas podían proporcionar a sus hijos. Otra parte resentía lo fácilmente que la riqueza podía resolver problemas que la habían atormentado durante años. «Los fondos fiduciarios están estructurados para un crecimiento a largo plazo», explicó el abogado de Andrés, David Chen, mientras se unía a ellos.
Los gastos de educación cubiertos hasta la escuela de posgrado. La terapia de Miguel totalmente financiada. Asignaciones de vivienda que se ajustan con la inflación. ¿Has pensado en todo?, dijo Elena en voz baja. Andrés se volvió hacia ella con ojos que contenían toda una vida de arrepentimiento. Estoy tratando de hacerlo. No puedo devolverle su infancia, pero puedo darle su futuro. Mientras tanto, en el jardín, algo mágico estaba sucediendo. Isabel había superado su conmoción inicial y estaba mostrando a los niños su preciado jardín de rosas. Santiago la bombardeó con preguntas sobre nombres de plantas y temporadas de crecimiento, mientras que Miguel, envalentonado por el avance de ayer con Andrés, en realidad habló directamente con su abuelo sobre el estanque de peces koi. «Tienen espíritu», observó Carlos a Andrés a través de la ventana. «El niño con los problemas de lectura, Miguel, me recuerda a ti a esa edad. La misma determinación escondida detrás de la incertidumbre». «Va a ser extraordinario», dijo Andrés. Sus palabras se arrastraban más notablemente. «Ambos lo serán». Para la noche, los documentos legales estaban firmados, presenciados y notariados. Se recolectaron muestras de ADN para una verificación póstuma, un paso mórbido pero necesario. Los niños heredarían no solo dinero, sino un legado, un apellido de familia y abuelos que ya mostraban signos de un amor protector feroz. Mientras se preparaban para irse, Isabel apartó a Elena. «Sé que no hemos tenido ninguna relación», dijo la mujer mayor con cuidado. «Y sé que mi hijo te lastimó terriblemente, pero esos niños ahora son Montero. Eso significa algo en esta familia». «¿Qué significa?», preguntó Elena. «Significa que nunca les faltará nada. Educación, oportunidades, apoyo, lo que sea que necesiten. Y significa que tú también eres de la familia, te guste o no». Durante el viaje de regreso a Brooklyn, Santiago estaba lleno de emoción sobre sus nuevos abuelos, mientras que Miguel se sentaba en silencio procesando los eventos del día. Andrés apenas podía mantener los ojos abiertos. El esfuerzo del día había agotado la poca energía que le quedaba. «Papá Andrés», dijo Miguel en voz baja, mientras se detenían en el vecindario de Elena. «Sí, amigo», laboró. «¿La abuela Isabel y el abuelo Carlos nos van a cuidar cuando te vayas al cielo?». La pregunta atravesó el corazón de Andrés. «Te van a ayudar a cuidarte, pero mami siempre será la persona más importante». «Bien», dijo Miguel con la finalidad de un niño de 6 años. «Me caen bien, pero amo más a mami». Mientras Elena ayudaba a Andrés a salir del auto, sus piernas casi cedieron por completo. El tiempo se estaba acabando más rápido de lo que nadie había anticipado. 2 semanas después de la visita a la finca de los Montero, Andrés ya no podía caminar sin ayuda. La silla de ruedas que Elena había accedido de mala gana a alquilar se sentaba en su sala de estar como un invitado no deseado, sus rieles cromados atrapando la luz de la tarde que se filtraba por sus pequeñas ventanas. «Niños, Andrés está aquí», llamó Elena suavemente, ayudándolo a pasar del auto a la silla de ruedas, con eficiencia practicada. Su entrenamiento en radiología le había enseñado el cuidado básico de pacientes, pero nada la había preparado para ver al padre de sus hijos desvanecerse ante sus ojos. Santiago corrió a saludarlos, pero se detuvo en seco cuando vio la silla de ruedas. Su joven rostro pasó por confusión, preocupación y un desgarrador intento de normalidad. «Hola, papá Andrés», dijo con cuidado. «¿Cómo es que necesitas esa silla?» «Mis piernas no funcionan tan bien ya», logró Andrés, su habla ahora significativamente deteriorada. La simple frase requería un tremendo esfuerzo, y Elena podía ver el agotamiento ya arrastrándose por sus facciones. Miguel apareció en la puerta,
su elefante de peluche apretado con fuerza contra su pecho. Desde su avance de hace 3 semanas, se había vuelto más cariñoso con Andrés, pero la silla de ruedas claramente lo asustaba. «¿Te va a lastimar?», susurró Miguel, acercándose lentamente. «No, no me lastima. Me ayuda. Como las gafas ayudan a la gente a ver mejor». Elena había establecido nuevos protocolos. Visitas de 30 minutos como máximo, supervisión constante e interrupción inmediata si Andrés mostraba signos de confusión o angustia. También había movido todos los objetos rompibles fuera de su alcance, después de que Andrés había tirado una lámpara durante su última visita. Su conciencia espacial cada vez más comprometida. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó Santiago, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo al lado de la silla de ruedas. Andrés metió la mano en el bolso que colgaba del apoyabrazos de su silla, sus movimientos lentos y deliberados. «Traje la cámara de video», dijo, cada palabra requiriendo un esfuerzo visible. «¿Cómo hacer películas?». Los ojos de Santiago se iluminaron de emoción. «Algo así. ¿Quieres ayudarme a grabar mensajes especiales?». Elena colocó la cámara en su trípode, mientras Andrés se concentraba. Ella había discutido este plan con él ayer. Mensajes de video finales, para que cada niño los recibiera en hitos importantes de la vida. Graduaciones, bodas, el nacimiento de sus propios hijos. Palabras desde más allá de la tumba para guiarlos a través de momentos que él nunca presenciaría. «Santiago primero», dijo Andrés, haciendo un gesto a su hijo para que se sentara al lado de la silla de ruedas. La sesión de grabación fue a la vez hermosa y desgarradora. Andrés, a pesar de su condición deteriorada, logró reunir una claridad notable para su hijo mayor. «Santiago, si estás viendo esto, probablemente te estés graduando de la escuela secundaria», comenzó Andrés. Sus palabras cuidadosamente espaciadas. «Quiero que sepas lo orgulloso que estoy. Siempre fuiste el valiente, el protector. Cuida de Miguel, pero recuerda, no tienes que cargar con el mundo entero. Y Santiago, tu mami. Ella es la persona más fuerte que he conocido. Escúchala». Cuando fue el turno de Miguel, el niño se subió cuidadosamente al regazo de Andrés. Ya no le tenía miedo a la silla de ruedas. «Miguel, mi dulce niño», susurró Andrés a la cámara. Su voz se volvía más débil. «Si estás viendo esto, tal vez estés luchando con la lectura de nuevo. Quiero que sepas, diferente no significa roto. Tu cerebro funciona de maneras hermosas. Sientes las cosas profundamente. Eso es un regalo. El mundo necesita personas que vean con el corazón. Y Miguel, esas palabras que son difíciles ahora, algún día encontrarás las que más importan». A mitad de la grabación de Miguel, el habla de Andrés se volvió más trabajosa. Elena notó que su ojo izquierdo comenzaba a desviarse. Una señal de que el tumor estaba afectando sus centros de control motor. «Tal vez deberíamos parar», sugirió Elena suavemente. «No», insistió Andrés con una sorprendente firmeza. «Necesito terminar». Pero mientras intentaba continuar, sus palabras se volvieron confusas. Luego se detuvieron por completo. Por un momento aterrador, miró fijamente a la cámara, la confusión empañando sus facciones. «Andrés». Elena se acercó, su mano en su hombro. «Yo... ¿dónde?». Andrés miró alrededor de la habitación, como si la viera por primera vez. Santiago se levantó de un salto, el miedo destellando en su joven rostro. «¿Qué le pasa al papá de Andrés? A veces su cerebro se confunde», explicó Elena con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Justo como a veces las computadoras se congelan». En cuestión de minutos, la claridad de Andrés regresó, pero el episodio había sacudido a todos. Miguel se había retirado a su rincón,
mientras Santiago se quedaba cerca de él de forma protectora. «Estoy bien», les aseguró Andrés, aunque su voz apenas superaba un susurro. «Solo necesito descansar ahora». Mientras Elena lo ayudaba a regresar al auto, Andrés agarró su mano con una fuerza sorprendente. «¿Cuánto tiempo más?», le preguntó ella en voz baja. «El doctor Harrison piensa, tal vez una semana, 2 como máximo». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que nunca había imaginado que tendría que tomar. «¿Quieres que se lo contemos?». «Aún no. Que me recuerden hablando. No solo muriendo». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena reprodujo las grabaciones de video. El deterioro de Andrés era visible incluso dentro del lapso de 30 minutos. Su habla progresivamente más trabajosa, su coordinación fallando en tiempo real. Pero su amor por sus hijos brillaba a través de cada palabra tropezada, cada respiración trabajosa. Estas grabaciones imperfectas y desgarradoras serían los últimos regalos que él podría darles. La llamada llegó a las 3 p.m. un jueves. Elena se despertó con el zumbido insistente de su teléfono, sabiendo de inmediato lo que significaba. Había estado esperando esta llamada durante días, viendo a Andrés deteriorarse con cada visita hasta ayer, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos por más de unos minutos. «Señora Reyes, soy el Dr. Harrison en el Monte Sinaí. Andrés Montero me pidió que la llamara. Él está... Es hora». Elena cerró los ojos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. «¿Cuánto tiempo?». «Horas, tal vez un día o 2 como máximo. Ha estado preguntando por los niños». La habitación del hospital se sentía como un santuario de reverencia silenciosa cuando Elena llegó con Santiago y Miguel esa tarde. Andrés yacía apoyado contra almohadas blancas, su una vez poderosa figura ahora frágil y disminuida. El hombre que había comandado salas de juntas y construido rascacielos apenas podía levantar la cabeza, pero sus ojos se iluminaron en el momento en que vio a sus hijos. «Son mis niños», susurró, su voz apenas audible por encima del suave pitido de los monitores. Santiago se acercó a la cama primero, su rostro de 8 años serio, con una comprensión más allá de sus años. «Hola, papá Andrés. ¿Estás muy enfermo?» «Muy enfermo», confirmó Andrés suavemente, pero no con dolor, solo cansado. Miguel se mantuvo al principio, abrumado por el ambiente estéril del hospital y la maraña de cables conectados a Andrés. Elena lo levantó con cuidado, sentándolo en la silla al lado de la cama, donde podía ver a su padre sin asustarse por el equipo médico. «¿Aquí es donde vas a ir al cielo?», preguntó Miguel, con la honestidad directa que solo los niños poseen. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. «Tal vez, amigo, pero ahora mismo solo estoy feliz de que estén aquí». Durante la siguiente hora hablaron con frases simples y suaves. Andrés preguntó sobre la escuela, sobre sus juegos favoritos, sobre cualquier cosa que mantuviera a sus hijos hablando. Su habla era trabajosa y a menudo interrumpida por largas pausas, pero cada palabra era preciosa. «Santiago», dijo Andrés lentamente, «vas a ser un increíble hermano mayor. Cuida de Miguel, ¿vale?» «Ya lo hago», respondió Santiago solemnemente. «Lo ayudo a leer». «Buen chico. ¿Y Miguel?». Andrés giró la cabeza ligeramente, su coordinación requiriendo un enorme esfuerzo. «Sigue dibujando. Sigue viendo el mundo con tus hermosos ojos». Elena había traído los suministros de arte, y ambos niños se acomodaron en posiciones cómodas alrededor de la cama, Santiago a un lado sosteniendo la mano derecha de Andrés, Miguel cuidadosamente coloreando al lado del brazo izquierdo de su padre. La escena era a la vez desgarradora y perfectamente natural,
como si hubieran estado haciendo esto toda su vida. «Cuéntanos cuando eras pequeño», pidió Santiago, apretando los dedos de Andrés suavemente. La voz de Andrés se volvió más suave mientras compartía recuerdos fragmentados. Trepar a los árboles en Central Park, construir fuertes con cojines del sofá, la forma en que su abuela hacía panqueques con forma de animales. Historias simples que pintaban cuadros de una infancia con la que ambos niños podían conectarse. «¿También tenías problemas para leer?», preguntó Miguel levantando la vista de su dibujo. «Sí». Las letras saltaban por la página, como si estuvieran jugando al escondite. «¿Pero te pusiste mejor?». «Me puse diferente. Encontré mi propio camino. Tú también lo harás». Isabel y Carlos Montero llegaron a primera hora de la noche, trayendo consigo un aire de dolor digno. Los niños se habían sentido cómodos con sus abuelos en visitas recientes, y su presencia parecía traer paz a Andrés. «Niños», dijo Isabel suavemente, «¿quieren mostrarle al abuelo Carlos sus dibujos mientras la abuela habla con su papá?». Mientras los niños se movían hacia el área de la ventana con Carlos, Isabel se acercó a la cama. Su exterior compuesto finalmente se resquebrajó al mirar a su hijo moribundo. «Lo siento mucho, Andrés», susurró. «Deberíamos haber sabido de ellos antes. Deberíamos haber estado allí». «Están aquí ahora», respondió Andrés con un tremendo esfuerzo. «Eso es lo que importa. Cuídalos. Y Elena, ella es extraordinaria. Lo haremos, lo prometo». A medida que avanzaba el día, los períodos de conciencia de Andrés se hicieron más cortos. Pero cada vez que abría los ojos, su mirada buscaba a sus hijos. Santiago se había autoproclamado el sostenedor de manos oficial, manteniendo un contacto suave incluso cuando Andrés cabeceaba. Miguel había creado una obra de arte elaborada con figuras de palitos etiquetadas como papá, mami, Santiago y Miguel, de pie bajo un arco iris. «Mira», dijo Miguel en voz baja durante uno de los momentos de lucidez de Andrés. «Es nuestra familia». Andrés estudió el dibujo con feroz concentración, memorizando cada trazo de crayón. «Es perfecto», logró decir. «Todos ustedes son perfectos». Esa noche, cuando terminaron las horas de visita, decir adiós se sintió diferente, más final. Santiago pareció entender esto instintivamente. «Papá Andrés», dijo Santiago, inclinándose cerca de la cama. «Te amo». «Yo también te amo, Santiago. Muchísimo». Miguel, envalentonado por el ejemplo de su hermano, se subió cuidadosamente a la cama para un último abrazo. «Te amo, papá Andrés. ¿Me vas a ver desde el cielo?» «Todos los días», prometió Andrés, su voz quebrándose. «Todos los días». Elena se quedó hasta la medianoche, viendo a Andrés dormir inquieto. La subida y bajada de su pecho se volvía más trabajosa, y ella sabía que tal vez el mañana no llegaría para él. Cuando finalmente le besó la frente para despedirse, él se movió ligeramente. «Elena, estoy aquí. Gracias por dejarme amarlos. Gracias por regresar», susurró ella entre lágrimas. A las 4:23 a.m., Andrés Montero murió pacíficamente mientras dormía, rodeado de flores de sus hijos y fotos que habían dibujado para él. Su último pensamiento consciente había sido de dos pequeños niños que lo llamaban Papá Andrés, y la mujer que le había dado el mayor regalo de todos, una oportunidad de redención. Las hojas de otoño crujieron bajo pequeños pies, mientras Santiago y Miguel caminaban de la mano por los sinuosos senderos del cementerio Woodlawn. A los 8 años, Santiago había crecido en el papel protector que Andrés había imaginado, mientras que Miguel, ahora más seguro, llevaba un dibujo fresco en su mano libre. «Recuerda hablar claro», les recordó Elena suavemente,
ajustando el cuello de la chaqueta de Miguel. Las sesiones de terapia que Andrés había financiado estaban obrando milagros. La lectura de Miguel había mejorado drásticamente y su confianza florecía con cada pequeña victoria. La lápida de Andrés era elegante en su simplicidad. Andrés Montero, amado padre, todos los días. Los niños habían elegido esas palabras finales ellos mismos, recordando su promesa de verlos desde el cielo. «Hola, papá Andrés», dijo Santiago, sentándose con las piernas cruzadas en el césped, con facilidad practicada. Miguel aprendió a leer un libro entero él solo esta semana. Miguel sonrió con orgullo, desdoblando su última obra de arte. «Dibujé nuestro nuevo apartamento. Tiene 3 habitaciones y mami tiene su propio baño ahora». Elena sonrió, viendo a sus hijos charlar con la tumba de su padre, con la naturalidad de los niños que habían integrado la pérdida en su comprensión del amor. El fideicomiso Montero había cambiado sus vidas. Se habían mudado a un vecindario seguro en Park Slope. Miguel recibió sesiones de terapia 2 veces por semana, y ambos niños asistían a una excelente escuela privada, donde sus necesidades únicas eran entendidas y nutridas. «Cuéntale sobre la visita de la abuela Isabel», animó Elena. «Nos llevó a ese restaurante elegante donde te ponen la servilleta en el regazo», informó Santiago seriamente. «Y dijo que vamos a pasar la Navidad en la casa grande en Connecticut. El abuelo Carlos me está enseñando sobre peces», agregó Miguel. «Los de su estanque tienen nombres». Isabel y Carlos habían abrazado a sus nietos inesperados, con la devoción feroz de las personas a las que se les da una segunda oportunidad en la familia. Lo que había comenzado como un deber se había convertido en un amor genuino. Asistieron a obras de teatro escolares, recordaban los cumpleaños y proporcionaron el tipo de estabilidad generacional que Elena nunca había imaginado posible. «Y mami tiene algo que contarte también», dijo Santiago, con la picardía de un niño de 8 años bailando en sus ojos. Elena sintió que sus mejillas se calentaban. «Eso es privado, Santiago. Pero el papá de Andrés debería saber de David», intervino Miguel. «Él hace sonreír a mami». David Chen, el ex abogado de Andrés, se había quedado en sus vidas inicialmente para gestionar los arreglos del fideicomiso. En algún lugar entre las reuniones legales y las conferencias escolares, se había desarrollado una amistad gentil. Elena se había resistido a cualquier sentimiento romántico durante meses, insegura de si seguir adelante significaba traicionar la memoria de Andrés. «Es muy amable», dijo Elena finalmente, dirigiéndose directamente a la lápida. «Hace reír a los niños, y él entiende nuestra historia. Creo que lo aprobarías». El viento susurró a través de los robles sobre ellos, y Miguel levantó la vista con esperanza. «¿Es el papá de Andrés diciendo que sí?» «Tal vez», dijo Elena suavemente. Mientras se preparaban para irse, Santiago se puso de pie y colocó su pequeña mano en la lápida. «Papá Andrés, he estado pensando en lo que quiero ser cuando sea grande». «¿Qué es eso, cariño?», preguntó Elena. «Un médico, como los que intentaron ayudarte. Tal vez pueda aprender a arreglar cerebros para que otros papás no tengan que irse al cielo tan pronto». El aliento de Elena se cortó en su garganta. A los 8 años, Santiago ya mostraba signos de la determinación de la familia Montero, canalizando la pérdida en un propósito, el dolor en una curación. 15 años después, el doctor Santiago Montero se paró en su bata blanca frente a una sala de conferencias llena de estudiantes de medicina en Johns Hopkins, su pantalla de presentación mostrando imágenes de escáneres cerebrales que habrían sido terriblemente familiares para su familia. El glioblastoma multiforme sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos, explicó a la audiencia absorta. Pero los avances recientes en inmunoterapia y terapia génica dirigida ofrecen una esperanza sin precedentes.
En la primera fila, Miguel se sentó con un cuaderno. Sus luchas infantiles con las palabras ahora se transformaron en un don para la ilustración médica. Sus dibujos detallados ayudaron al equipo de investigación de su hermano a visualizar complejas vías neuronales de maneras que las imágenes tradicionales no podían capturar. Mi investigación está dedicada a extender no solo la vida, sino el tiempo de calidad, continuó Santiago, su voz llevando el peso de la experiencia personal, porque a veces unas pocas semanas pueden cambiarlo todo. Después de la conferencia, los hermanos caminaron juntos por el campus hacia el laboratorio de Santiago. A los 23 años, Santiago había avanzado rápidamente en su carrera de medicina, con un enfoque singular, mientras que Miguel había encontrado su vocación, creando ilustraciones médicas que cerraban la brecha entre la complejidad científica y la comprensión humana. «Mamá llamó», dijo Miguel, desplazándose por su teléfono. «David se propone oficialmente el próximo mes». «Ya era hora», sonrió Santiago. «Han estado juntos más tiempo de lo que Andrés y mamá estuvieron alguna vez». «¿Crees que el papá de Andrés estaría de acuerdo con eso?» Santiago dejó de caminar, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Creo que el papá de Andrés querría que mamá fuera feliz. Y creo que estaría orgulloso de que todavía hablemos de él como si fuera parte de nuestras decisiones». Esa noche, condujeron a Brooklyn para unirse a Elena y David para cenar. El apartamento estaba lleno del caos cómodo de una familia mixta. La hija adolescente de David, Laura de su primer matrimonio, se había convertido en la hermana que los niños nunca supieron que querían. Santiago consiguió otra beca de investigación, anunció Elena con orgullo durante el postre. La Fundación Montero está respaldando un estudio de 3 años, explicó Santiago a David. La abuela Isabel insistió en que financiaran la investigación de tumores cerebrales específicamente. Ella dijo que para eso son las fundaciones familiares, agregó Miguel, para cuidar a las personas de la forma en que las familias deberían hacerlo. Después de la cena, se reunieron alrededor de los viejos álbumes de fotos que Elena finalmente había podido mirar sin llorar. Imágenes de Andrés durante su breve tiempo con los niños llenaron las páginas. En silla de ruedas pero sonriendo, leyendo historias con Miguel, construyendo torres de bloques con Santiago. ¿Sabes lo que más recuerdo?, dijo Santiago suavemente, estudiando una foto de Andrés, ayudándolo con un rompecabezas. ¿Cómo escuchaba? De verdad escuchaba, incluso cuando hablar era difícil para él. Me hizo sentir inteligente, agregó Miguel. Incluso cuando no podía leer las palabras, me hizo sentir que mis pensamientos importaban. Elena se secó las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Él estaría tan orgulloso de ambos, los hombres en los que se han convertido, la forma en que se cuidan el uno al otro. Aprendimos del mejor, dijo Santiago, apretando la mano de su madre. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente contra las ventanas. Mañana, visitarían la tumba de Andrés de nuevo, como lo habían hecho todos los meses durante 15 años. Le contarían sobre el último avance de la investigación de Santiago, sobre el nuevo encargo de Miguel para ilustrar un libro infantil sobre las diferencias de aprendizaje, sobre el compromiso de Elena con un hombre que honraba la memoria de Andrés, amando bien a su familia. Y en algún lugar en el espacio, entre el recuerdo y la esperanza, el legado de Andrés Montero continuaba, no en edificios o cuentas bancarias, sino en 2 jóvenes extraordinarios que habían aprendido que el amor podía trascender el tiempo, que la redención siempre era posible, y que a veces el regalo más profundo que un padre podía dar a sus hijos era el coraje de vivir plenamente, incluso a la sombra de la pérdida. El niño que no podía leer se había convertido en un artista cuyo trabajo ayudaba a curar a otros. El hermano mayor protector
había dedicado su vida a asegurar que ninguna familia perdiera a un padre de la forma en que ellos lo habían hecho. Y la mujer que había sido rota por la traición había aprendido a amar de nuevo, rodeada de la familia que las últimas semanas de Andrés habían hecho posible. Al final, 6 semanas habían cambiado todo.